La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, denunció este domingo lo que considera una ocupación ilegítima de sus oficinas en Managua y exigió también al gobierno que respete sus obligaciones. La organización recordó que la salida oficial de Nicaragua solo va a tener efecto a finales del año 2023. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo retiró las credenciales de sus funcionarios ante la OEA y ordenó también el cierre de las oficinas de Managua, como reporta desde la capital nicaragüense mi compañero Mario Medrano. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, a través de un comunicado publicado la noche del domingo, consideró ilegítima la ocupación de sus oficinas en la ciudad de Managua. Ello es una violación de las más elementales normas internacionales, expresa el comunicado. La OEA recordó que aunque Nicaragua había denunciado su carta, esta denuncia entrará en vigor hasta finales de 2023, una vez que haya cumplido con todas las responsabilidades del sistema interamericano. Sus oficinas, activos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad, afirma el comunicado. Su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias, advierte la OEA. El gobierno de Nicaragua, a través de un comunicado leído este domingo por el canciller Denis Moncada y divulgado en medios oficiales, reiteró la renuncia del país ante la Organización de los Estados Americanos y anunció el retiro de credenciales de sus funcionarios ante la OEA en Washington, así como el cierre de las instalaciones de la entidad en Managua. Y al confirmar nuestra denuncia y renuncia irrevocables ante esta calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia del Departamento de Estado del imperialismo yanqui, también comunicamos que a partir de esta fecha dejamos de formar parte de todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense comisiones, llámense reuniones, llámense Cumbre de las Américas. Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell. Tampoco tendrá este infame organismo en consecuencia oficinas en nuestro país. Su sede local ha sido cerrada. La OEA ha mantenido en su agenda en diversas ocasiones la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde 2018 y ha adoptado varias resoluciones llamando al restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos, previo a las votaciones del 7 de noviembre, en la cual Ortega fue reelegido para su cuarto mandato consecutivo. La OEA advirtió que no habían condiciones para un ejercicio democrático y pidió la liberación de opositores detenidos, incluyendo a 7 precandidatos a la presidencia. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Gracias a Mario Medrano por ese completo informe. En marzo, Arturo McFields, quien ejercía como embajador de Nicaragua ante la OEA, renunció al puesto, pero antes de irse se rebeló contra Daniel Ortega. McFields consideró que defender lo indefendible es realmente imposible y denunció que en Nicaragua hasta la gente dentro del gobierno está cansada de la dictadura. El ya embajador pidió la libertad de los opositores detenidos y el respeto a los derechos humanos. Él precisamente es mi invitado de esta noche. Le doy la más cordial bienvenida a Arturo McFields Yescas, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. Señor McFields, gracias por estar esta noche en Conclusiones. ¿Cómo le va? Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia. Mi primera pregunta quizás le va a parecer un poco ingrata, pero tengo que hacérsela. Para algunos su renuncia es tardía. La situación de derechos humanos, de los juicios opositores y los ataques a la democracia, digamos, no son nuevos. Comenzaron hace 4 años. Mi pregunta es, ¿por qué usted se demoró tanto tiempo en dejar de ser un apólogo y partícipe del gobierno? Gracias por la pregunta. Esta era una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a estallar. La situación por la que yo pasé es similar a muchos otros funcionarios del Estado que están cansados de los abusos de la dictadura, de la crueldad que ha ido aumentando. Y hay que recordar que las dictaduras no nacen de la noche a la mañana, comienzan un lento proceso hasta que se transforman en una cosa monstruosa y calamitosa, difícil de controlar. ¿Qué es lo que hace de diferencia en mi humilde historia? Es que no me fui callado, sino que rompí el silencio y lo hice de una forma que algunos consideran bastante peligrosa. Decirlo públicamente
y condenar al régimen como una dictadura violadora de los derechos humanos no es fácil y no es como salirse de Disneylandia. Yo le decía a alguien, hacer este tipo de denuncias es como salirse de una secta satánica o de un cartel. Bueno, déjeme seguir siendo abogado del diablo, pero también lo hizo desde la comunidad de Estados Unidos, número uno. Y nada, le decía, la democracia se resintió en Nicaragua hace mucho tiempo. Hubo estas elecciones el año pasado y usted seguía siendo embajador del gobierno de Daniel Ortega en Estados Unidos, defendiendo lo indefendible. ¿Por qué no lo hizo antes? Contésteme directamente, por favor. Fueron 5 meses por los que fui embajador y sinceramente, como exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega, tenía aquella esperanza de que los cambios verdaderos se pueden hacer desde adentro y no desde afuera, en especial cuando el gobierno había expulsado a los organismos internacionales de derechos humanos. La Comisión Interamericana no puede entrar al país, la alta comisionada Bachelet no puede entrar al país y todos estos organismos de derechos humanos han sido expulsados. Incluso recientemente el nuncio apostólico fue expulsado. Entonces yo dije, tal vez hay una oportunidad de hacer cosas desde adentro. Y cuando se dio la oportunidad y lo intenté, se me dijo claramente que no iba a haber récord de esas declaraciones. Cuando estábamos reunidos analizando la salida de la OEA, se me dijo eso. Eso fue alrededor del mes de noviembre, si no me equivoco. Y lo intenté una vez más directamente ya con la señora Rosario Murillo y la situación fue un poco más difícil. Yo no sé, tal vez fue un milagro que no me despidieran, pero la amenaza se me hizo. Es muy difícil contradecir o cuestionar un sistema como este. Yo lo intenté desde adentro y las consecuencias hubieran sido bien duras. Sin embargo, no me arrepiento un solo centímetro de la decisión tomada. Porque muchos funcionarios están cansados de la dictadura y se han ido, pero ellos dicen, me voy en silencio y puedo regresar al país, puedo mantener mi casa, mis mansiones, mis yates, mi fortuna. Sin embargo, cuando vos lo decís en voz alta, vos sos catalogado como traidor a la patria y jamás podés regresar a tu país, al menos mientras esté la dictadura. Claro, está bien, entiendo su punto, pero muchos de esos funcionarios que usted habla, digamos, lo han hecho, han salido del gobierno o han dejado el gobierno desde Nicaragua y no necesariamente del extranjero. Pasando a otro tema, con la perspectiva de estos 4 años tan acontecidos, ¿se arrepiente de no haber tomado esta decisión un poco antes para cerrar el tema? No, porque es una decisión personal, familiar. Si alguien conoce la historia de Nicaragua, saben que han matado gente. Somoza estaba en América del Sur cuando lo asesinaron, así que no es válido decir que por estar en el exterior. Incluso muchos regímenes dictatoriales, si analiza la historia, los han matado estando fuera de su país, porque funcionan como grandes carteles este tipo de organizaciones. Y la prueba es esa, lo que ha pasado en nuestra historia y es clara. Y en la de otros países con regímenes similares. Eso me lleva a preguntarle si usted se siente, usted y su familia, digo, se sienten seguros en Estados Unidos, en Washington. Actualmente me siento un poco más seguro. Al comienzo confieso que tenía algo de temor, pero en realidad yo puse todo en las manos de Dios y estoy en sus manos, porque al final del día ninguna organización o fuerza sobrehumana te puede proteger de este tipo de situaciones. Nada más que tu fe y tu convicción de que hiciste lo correcto. Y es una decisión que yo pensé que iba a ser solo personal, familiar, pero el impacto que ha tenido en mi país ha sido muy grande y la gente ha recuperado la esperanza. Algunos decían hoy en un comunicado de que este golpe duro, porque rebelarse a la dictadura no es fácil, este golpe duro ha tenido consecuencias. Y hemos visto que han cambiado 2, 3 veces de embajador y el último golpe fue el de ayer, que decidieron retirarse completamente de la OEA. Quiero decir que ese retiro de la OEA es una victoria moral de los presos políticos y de sus familiares, porque el gobierno ha huido de la OEA, demostrando que no podía defender los supuestos argumentos que tenía para la prisión de más de 180 personas inocentes encarceladas en el Chipote. Eso es una interpretación. Otra puede ser que el gobierno no quiere una paloma mensajera que le diga exactamente las cosas que no quiere oír. Ahora, luego de su renuncia, ¿alguien del gobierno se contactó con usted
Usted, por ejemplo, entiendo que ha sido muy cercano a Rosario Murillo. ¿Tuvo contacto con ella en algún momento? Ella me contactó, pero la decisión había sido tomada y fue un largo proceso de decisión personal, familiar, y no había vuelta atrás, así que yo no atendí ninguna llamada. ¿No la atendió? No. Ok. Bueno, ¿por qué la OEA con tantas evidencias no ha aplicado la Carta Democrática Interamericana en el caso de Nicaragua? Es un caso muy complejo porque finalmente el país se adelantó y decidió retirarse de la organización, pero creo que lo más grave de esta crisis en la relación OEA-Nicaragua lo vimos ayer, cuando se ha mandado a la fuerza policial represiva a las instalaciones de la OEA. El comunicado lo reitera el día de hoy de la OEA. Esto es una violación al derecho internacional y podría tener consecuencias internacionales, porque ya no solamente es que el gobierno se retira, la dictadura se retira de la OEA, sino que está violentando el derecho internacional al tomarse policialmente una sede diplomática. Incluso ya se había dado en el caso de Taiwán, se tomaron la sede diplomática y vinieron y se la dieron a otro país, y ahora quieren repetir la historia con la OEA, pero el comunicado de hoy advierte que este tipo de medidas podría tener consecuencias internacionales para la OEA. Incluso se podría hablar de una convocatoria a un consejo permanente para analizar lo que está haciendo Nicaragua. Bueno, es un hecho que Daniel Ortega y Rosario Murillo no están disponibles para negociar nada, por lo menos en este momento. Mi pregunta, y me quedan apenas escasos segundos, y le pido brevedad si es tan gentil, ¿cómo usted sale de esta crisis? ¿Cómo se sale de la crisis como país? Sí, señor. Para esto se requiere unidad de la oposición, que ya se está forjando esa unidad, gracias a Dios. Unidad de la oposición, una fuerte presión externa y una lucha, de algún modo, aunque parezca imposible, una lucha interna. Y no estoy hablando de una lucha armada, sino de una lucha cívica, porque el pueblo de Nicaragua ha aprendido a luchar cívicamente. Pareciera cuesta arriba, pero esto que estamos viendo, estos actos de desesperación, de retirar a todos sus delegados, de atacar una sede, de amenazar a una sede diplomática, son actos de desesperación. Y yo creo que el futuro, tal vez no inmediato, pero sí cercano, podría ser esperanzador para Nicaragua. Brevemente, ¿por qué esperanzador cuando el gobierno tiene absolutamente todo el control del país y no tiene ningún incentivo para salir, para dejar el poder precisamente? Tiene un incentivo claro que se llama el pueblo de Nicaragua y que en las elecciones pasadas apenas votó el 20% en favor de ellos. Y eso es un duro golpe y los funcionarios del gobierno lo están dejando y lo están criticando. Solo falta un poco para que se pueda dar otro abril en Nicaragua. El abril pasado nadie lo esperaba y un nuevo abril tampoco se espera. Es una semilla de esperanza que se está gestando en Nicaragua. Y yo creo que ese deseo de esperanza es más fuerte que el deseo de mantener una dictadura. La esperanza es más fuerte que el odio, que la violencia, que las balas. La esperanza fue la que me hizo retirarme de la dictadura y la esperanza es la que nos va a llevar a un futuro mejor. No es la primera vez que Nicaragua se quita a un dictador de encima y sé que lo podemos volver a hacer, pero por una vía cívica. Ex embajador, gracias por estar esta noche en Conclusiones. Gracias por la oportunidad de tenerme.